Bueno, muchas gracias, Ornella, por la invitación, a todos y a todas los presentes, a la Embajada Británica, porque somos algunos de nosotros y nosotras viejos y viejas conocidas solo porque hace mucho, porque empezamos jóvenes, a promover e impulsar desde diferentes sectores que la Argentina tuviese una ley de acceso a la información pública. Veo a algunos miembros de la Embajada, Constanza, que iniciamos proyectos desde 2002, creo, y siempre apoyaron y fueron fervientes defensores y promotores de la ley de acceso a la información, y siempre ha sido un placer contar con el apoyo de la Embajada, así que es bueno saber que continúan apoyando y ahora apoyando a los diferentes órganos y poderes del Estado, que estamos haciendo un esfuerzo enorme por aplicar correctamente la ley que garantiza este derecho humano. Gracias y bienvenida, Helen. Siempre es un placer contar con vos y con tu experiencia y tu buena onda en ayudarnos desde tu experiencia a mejorar nuestros estándares de implementación. Seguramente, como todos saben, la Ley de Acceso a la Información Pública fue sancionada en 2016. Es una ley muy cara para la Argentina, tardamos mucho en sancionar la ley. Los primeros proyectos parlamentarios son de alrededor de 2000 y nunca tuvieron demasiada suerte en el tratamiento del Congreso. Hubo 2 o 3 grandes momentos y en el tercero, cuando dicen la tercera es la vencida, logramos en un periodo de más de 15 años de promoción y fallidos y desesperanzas de que no íbamos a lograr tener una ley. En un momento éramos solo 3 países que no teníamos ley de acceso a la información en la región, 4 con Costa Rica, Bolivia, Argentina, Venezuela y Costa Rica, y sin embargo nosotros fuimos de los primeros países en promover la norma. Una gran contradicción, porque en la agenda política y de la sociedad civil y de muchos sectores políticos y parlamentarios, la Argentina promovía esta agenda de derecho, tenía expertos que iban a capacitar internacionalmente sobre la importancia del derecho de acceso a la información, y todos los países lo consiguieron y nosotros no. Con lo cual, no es que llegamos a 2016 sin saber de qué se trataba, sabíamos mucho pero no lo lográbamos. Eso es como una paradoja más del caso argentino. Quedará para algunos que nos interesa estudiar por qué tardamos tanto, si teníamos capacidad para promover esta norma. La ley es una ley que el beneficio de que haya llegado tarde es que levanta y recoge mucha experiencia internacional, y entonces es muy buena en comparación a otras normas y cumple muchos estándares internacionales. Es una ley que en la letra es muy buena. Digo en la letra porque muchos de los que estamos acá somos órganos garantes y estamos en la implementación, y nos pasa como con un montón de normativas que la letra es muy buena, pero hay que ser aplicada en este estado con determinadas restricciones que hacen para una ley de acceso a la información que pueda ser difícil de implementar. Digo esto porque desde la Agencia del Poder Ejecutivo, está acá Adrián, tenemos cierta ventaja sobre nuestros pares y colegas. El Ejecutivo tenía el decreto 1172, que tuvo un primer momento a partir del 2003 que tuvo mucho empuje, mucho impulso, y se llegaron a hacer pequeños, grandes cambios en relación a la concepción de qué era la información pública. Después, 2008-2009, hasta la llegada de Adrián a la Secretaría, que toma el tema, en 2015 estuvo bastante desarticulado, y a partir de 2015 Adrián, además el equipo de Adrián, con Adrián en la cabeza, promoviendo la ley,
también hizo grandes esfuerzos para volver a poner en agenda y en funcionamiento el decreto 1172. Con lo cual, desde la Agencia del Poder Ejecutivo, para los organismos del Poder Ejecutivo, nosotros tenemos cierto avance importante, cultural, de procesos, de idea de qué es la información pública. Entonces, algún trabajo que sé que mis colegas tienen de sensibilizar acerca de la importancia de la información y que la información es un bien público y que no nos pertenece a nosotros funcionarios, sino que es de todas las personas, nosotros ya tenemos bastante avanzado, aunque a veces hay que retroceder. La ley, esto seguramente Adrián lo va a explicar mejor que yo, crea 6 agencias, una para cada poder, y la del Poder Ejecutivo nos llevamos todo lo demás, porque hay un montón de más. Nos llevamos las empresas públicas, nos llevamos los partidos políticos, los sindicatos, los fondos fiduciarios, las universidades, empresas privadas, prestatarias de servicios públicos, el Banco Central y un montón de más. Esa es la del Poder Ejecutivo, con lo cual a nosotros a veces como Poder Ejecutivo un primer desafío que ustedes en principio no lo tienen es poder enmarcar y armar nuestro mapa de quiénes son nuestros sujetos obligados, y no siempre lo logramos, porque como mucho tiene que ver con cómo se define, si reciben fondos públicos. Bueno, alguien puede recibir fondos públicos en el 2018 y no en el 2019, entonces solo es para lo que recibe en 2018, pudo haberlo recibido en 2016, entonces tenemos que ver 2016, es bastante difícil de armar ese mapa. La ley, que es muy buena, dice que la ley reglamenta la agencia del Poder Ejecutivo, nada más, y le dice a los demás poderes, tienen que armar su propio órgano garante en función de lo que nosotros reglamentamos para el Poder Ejecutivo, regulamos para el Poder Ejecutivo, con funciones y facultades similares. La ley dice entonces que la agencia del Poder Ejecutivo estará a cargo de un director, y ese director será el que, una vez asumido, armará su presupuesto, su planta de agentes, con lo cual, en nuestro caso, cuando el 29 de septiembre de 2017 entró en funciones el doctor Bertoni, director de la agencia, estaba solo, porque la ley decía que a partir de la entrada en vigencia y de él en funciones, tenía que armar su equipo, su estructura, su presupuesto, su oficina, con lo cual él atendía, y esta es una anécdota, en la puerta de la catedral. Uno lo llamaba y decía, no, estoy en mi oficina en la puerta de la catedral, porque no había equipo, no había presupuesto, no había sillas, no había nada. Entonces, para nuevas leyes seguramente habría que crear las agencias antes de que entrara en funciones la ley, y esto les debe pasar a muchos. Nosotros somos un órgano autárquico con presupuesto propio por ley. Tenemos 2 direcciones, la Dirección de Datos Personales y la Dirección de Acceso a la Información. Tenemos una auditoría, cumplimos con todas las estándares de independencia, de lo que nos permite nuestro SAF propio, nuestro sistema administrativo propio, y eso nos da posibilidad de ser cada vez más autónomos, que es una cuestión esencial para los órganos garantes. Tienen que ser independientes del poder político, lo más independientes posibles. Estamos en un Estado de Derecho donde no se crean órganos por cualquier lado, y si no hay que reformar la Constitución. Entonces, dentro de los esquemas institucionales previstos, somos autónomos y autárquicos. Nosotros tenemos 3 cosas, y voy muy puntual y rápido. 3 desafíos: institucionalización de la agencia, de la ley, de los procesos; máximo acceso, garantizar este principio. El principio de la ley de acceso a la información es que la información se presume pública y el secreto es la excepción. Esto no es trivial, la información es pública y el secreto es la excepción. Algo que tiene nuestra ley muy bueno es que su artículo 1 tiene todos los principios que guían la ley. No hay mucho que inventar, los principios están claros. Y el principio principal es que la información es pública, y de las excepciones es un régimen acotado de excepciones explícitas, taxativas, y que no se pueden inventar nuevas, son esas. El desafío por ahí es interpretarlas. No está mal usar las excepciones,
hay que usarlas bien y fundarlas. Y después el control de las tres grandes cuestiones. Nosotros vemos que desde que se implementó la ley de 2017, las solicitudes vienen creciendo de manera sostenida. Las solicitudes a todo lo que es el Poder Ejecutivo Nacional y otros sujetos obligados de nuestra ley que nosotros controlamos. En el Poder Ejecutivo tenemos el sistema de GDE, el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos. Este sistema, que es muy bueno para todo el procesamiento de información y el manejo de expedientes, que ordena la información, se implementó en mayo de 2016. Desde mayo de 2016 a septiembre de 2017, por sistema GDE, hubieron 1.947 solicitudes de acceso a la información. O sea, en un año y medio hubo 1.947 solicitudes. En un año desde que entró en vigencia la ley, desde septiembre de 2017 a octubre de 2018, tenemos 3.582 solicitudes de acceso a la información. Es mucho, poco, y vienen los brasileros y nos van a decir, eso nosotros tenemos en un mes desde el día 1 que implementamos la ley. Para la Argentina es mucho, en un año duplicamos lo que se venía haciendo en un año y medio desde que estaba el GDE. Y todo esto sin contar los que pasan en otros poderes y lo que organismos o sujetos obligados que no tienen el GDE. Sin embargo, un desafío que tenemos que hacer, yo esto después se los puedo mostrar porque tuve problemas, no pude bajar, pero hay mapas y hay cosas. Un desafío que tenemos que hacer es reducir las asimetrías. ¿Por qué? Porque quienes más usan el acceso a la información a nivel nacional es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros podemos localizar, gracias al sistema electrónico y las estadísticas que implementamos, formas de ver de dónde vienen los pedidos. Desde que se implementó el TAD, que es el trámite a distancia, y se facilitó el uso del TAD, porque hasta hace 2 meses, se necesitaba clave fiscal nivel 2, con lo cual eso era altamente restrictivo, porque otro principio de la ley es que es toda persona es toda persona. Argentino, no argentino, joven, no joven, menor de edad, mayor de edad, con trabajo en blanco, con trabajo en negro, y la clave fiscal nivel 2 era altamente restrictivo para nosotros. Después de mucho trabajo con modernización logramos que bajaran eso a el DNI, y para extranjeros nic.org.com. Desde que el TAD se facilitó, pasamos de 9% de solicitudes del interior a 11,75%. Es muy poquito todavía, pero vamos en una tendencia de federalizar las solicitudes de acceso a la información. El TAD permite que no haya que ir por correo o venir a la Ciudad de Buenos Aires a presentar la solicitud. En términos de control, nosotros tenemos que el 6% de estos 3.500 solicitudes llegan en reclamo a la agencia. Nosotros no tenemos un control directo de cada solicitud. Nosotros vemos los números y si algo nos llama la atención podemos buscar el expediente, pero nosotros no gestionamos las solicitudes. Eso lo hace cada ministerio u organismo. De esas 3.500, el 6% llega en reclamo a la agencia. Esto quiere decir, ¿solo el 6% está mal respondido o hay silencio? No, solo el 6% de las solicitudes el solicitante decide seguir el trámite administrativo. Tal vez algunos van a la justicia, porque la ley también prevé las 2 vías y que no hay que agotar una vía para empezar la otra, pero el 6% viene a la agencia. De ese 6%, el 64% se torna abstracto. Esto quiere decir que hubo silencio y a partir de la intervención de la agencia el organismo contestó, con lo cual me suma lo último que escuché de Ornella, es antes de responder una negativa sin fundamentar o el silencio es la peor práctica de todas. Destierren el silencio, no, está mal no contestar, las solicitudes se responden, aunque sea, se deniegan y se fundan, pero el silencio es la peor práctica de la administración. Pero si tienen dudas, consulten con el órgano garante, con los que están llevando adelante la ley, porque lo que vemos es que
muchas solicitudes se respondieron mal, parcial o hubo silencio, y cuando intervino la agencia, el organismo respondió. Entonces eso es que se tornó abstracto. Nosotros rechazamos solicitudes porque estaba bien, reclamos porque entendimos que el organismo había actuado bien en el 11% e intimamos otro 11%. Nosotros, como todas las agencias, tenemos que llevar adelante criterios orientadores. Hasta ahora nosotros publicamos 2 resoluciones, la 4 y la 48, que tienen cada una serie de criterios para la correcta implementación de la ley. En la 4, en la primera que sacamos en febrero, lo que hicimos fue crear el name and shame, el listado de incumplidores a nuestras intimaciones. Cuando vimos la ley, nosotros tenemos dientes de leche para morder a los organismos cuando no cumplen la intimación. La verdad, esa es, nuestra realidad. ¿Cuánto podemos hacer? Y bueno, los escrachamos en la página web en el buen sentido. No como pasa con la Oficina Anticorrupción y los incumplidores a la presentación de las declaraciones juradas. Creamos un listado de aquellos organismos y máximas autoridades que ante nuestra intimación, que por ley tienen 10 días para cumplir, tienen que dar la información. Nuestras decisiones son vinculantes, nosotros somos quien decide que esa información se tiene que dar. No está sujeta a discusión, aunque a veces creen que está sujeta a discusión. Entonces, cuando no cumplen nuestras intimaciones, nosotros los subimos a un registro de incumplidores que está en nuestra página web. En nuestra página web también está toda la información sobre transparencia activa. Tenemos un alto porcentaje de cumplimiento de transparencia activa, nosotros lo hicimos, implementamos ya desde hace 4 o 5 meses que todos los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, Administración Pública Central y Descentralizada tuviese una pestaña que se llama Transparencia. Todos tienen la misma pestaña desarrollada por la agencia, donde organizamos todos los incisos que tiene la Ley de Acceso a la Información en el artículo 32 de Transparencia Activa. Eso se tiene que publicar independientemente se pida o no se pida. Los organismos tienen que publicar determinada información, se pida o no se pida. Temas conflictivos, las declaraciones juradas. Volvimos 15 años para atrás, discuten la publicación de las declaraciones juradas. Auditorías, a pesar de que la ley dice que es la auditoría, nosotros no somos los que estamos redactando la ley. Eso fue, el legislador decidió que las auditorías que tenían que ser públicas. La SIGEN nos acompañó y le dijo a todas las UAI, las auditorías son públicas. Se puso el sistema de tachas si hay determinada información que no se puede dar. Listado de personal y escalas salariales. No vaya a ser cosa que uno pueda cruzar y saber cuánto gana un funcionario o un empleado público, más o menos en qué rango. Esas son las cosas que más nos cuestan y sin embargo batallamos y lo logramos. Tenemos un alto cumplimiento. Pasamos de un 60 y pico % de cumplimiento de transparencia activa a un 91, 92. Y nosotros lo llevamos, cada 15 días hacemos una actualización. Y en nuestra página web también se puede ver todo el sistema de cumplimiento de la ley, de solicitudes, de que entran, que salen, que se rechazan, que no se rechazan, que se deniegan, de todos los sujetos obligados. Se puede consultar por ministerio, por silencio, hay distintos campos para ver cómo se está implementando la ley en todos los sujetos obligados del Poder Ejecutivo. La resolución 48, y voy a esa la más interesante, y acá termino, para ver cómo nosotros como órgano garante, además de nuestro control que hacemos y las intimaciones y las resoluciones y todo eso, llevamos adelante criterios para que los organismos cumplan de la mejor manera la ley. Un tema que no tiene nuestra ley, que tiene muchas, y Helen me va, supongo que dar la razón, nosotros no tenemos la carta de triunfo. Muchas leyes dicen, la ley de acceso a la información pública mata, entre comillas, cualquier ley. Si hay contradicción normativa entre una ley de acceso a la información y otras leyes que establezcan excepciones, secretos, sean más restrictivas,
siempre, porque se trata de un derecho humano, prevalece la ley de acceso a la información pública. La nuestra no tiene eso, pero sí tiene el principio de que hay que establecer un test de interés público. El test de interés público es analizar en cada caso, y es casuístico esto, si el interés de proveer la información, el interés público de proveer la información es superior al interés de proteger determinado dato. Nosotros eso establecemos, que siempre hay que hacer un test de interés público, tiene que estar demostrado que tiene que estar hecho el test de interés público. ¿Y qué sería un tema de interés público? Bueno, en general tiene mucho que ver con datos personales, la protección de datos personales. Y nosotros en nuestro criterio establecemos claramente: los funcionarios públicos son los que tienen, todos los funcionarios públicos y empleados públicos son los que tienen menores expectativas de privacidad. Y esto es por escalas, obviamente. La persona de mantenimiento que trabaja en el Estado tiene menores expectativas de privacidad que mi hermano por ahí, que es médico en un consultorio privado, pero tiene muchas mayores expectativas de privacidad que yo, que soy directora. Y yo tengo más expectativas de privacidad que Bertoni, que un ministro y mucho más que el presidente. Pero hay que analizar que los funcionarios públicos de cualquier poder son los que tienen menores expectativas de privacidad. Esto quiere decir que sobre los datos de las personas que trabajan en el Estado, que cobran fondos públicos, en general prima el acceso a la información. Después tenemos otros temas nosotros tenemos mucha información sobre datos personales, de información propia. Alguien viene y en vez de hacer un pedido de acceso a sus datos, un acceso por la ley de datos personales o una vías data, pide información por acceso a la información. Y la información es pública, eso quiere decir que nosotros todo el tiempo republicamos los pedidos de información. Entonces, cuando tratamos de limitar, y esto también tiene que ver con aprendizajes y capacitación tanto a los sujetos obligados como a los solicitantes, que no es correcto usar la ley de acceso a la información para pedir cualquier cosa al Estado. Hay normas distintas para cada cosa, entonces a veces se piden, quiero todos mis antecedentes, pero ojo, si yo te doy tus antecedentes por la ley de acceso, los puedo publicar en internet, porque esa es la lógica del acceso a la información, es pública para vos y para todos, no es pública solo para quien lo pide. Tenemos desafíos, la difusión, las capacitaciones. Nosotros somos en el equipo de acceso de la Dirección de Acceso a la Información 7 personas, más, bueno, apoyo de informática, pero de contenido somos 7 para todo esto. Y entonces vamos por etapas, llegamos a los descentralizados, ahora estamos llegando a las empresas públicas y cada uno de los sujetos obligados tiene una lógica distinta de trabajo. En las empresas públicas, la ley, por ejemplo, dice que tienen que publicar en transparencia activa las actas de directorio. Ah, no, ¿cómo vamos a publicar las actas de directorio? Las actas de directorio tienen información reservada, obviamente deben tener información reservada. Entonces, la ley dice que tienen que publicar las actas. Si nosotros fuéramos muy estrictos en el cumplimiento de la ley, lo que lograríamos es que las actas dijeran: el directorio se juntó el 1 de noviembre de 2018, se trató ABC, listo, y se terminó, y la reunión de directorio se lleva en otro día, en otro lugar. Entonces, nosotros estamos promoviendo lógicas para que se haga transparente aquello que se pueda hacer transparente y proteger aquello que no. Está el sistema de tachas, usen las tachas. Las tachas es entender que hay información en un mismo expediente, en un mismo documento, que hay pública y no es pública. No todo es público, no todo es reservado. Un acta puede tener tachas. También Helen puede contarles muchos casos donde se entregan documentos todo tachado. Sí. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que existió el acto, que se desarrolló una reunión de directorio, pero esta reunión de directorio tiene todo reservado y está correctamente reservado. Y la importancia es mostrar que hubo una reunión, que se cumplió con la normativa y que te estoy entregando el documento. El Estado está cumpliendo, está registrando la información, pero no te la puedo dar. Entonces hay muchas alternativas para cumplir la ley,
cuando nos encontremos en situaciones de ¿qué hago ahora? Las excepciones son amplias en el sentido que pueden ser utilizadas correctamente, bien fundadas. Esas son las lógicas de la ley. Mil gracias, por ahí hablé más, pero lo que necesiten, cuentan con nosotros y les voy a pasar esto, perdón, pero tuve de estos problemas tecnológicos. Buenos días. Es una honra para mí y para la institución que represento el haber sido invitado. Quiero agradecer especialmente a la Defensora General, a la doctora Estela Maris Martínez, a la doctora Ornella Massa por la invitación y a la Embajada Británica que apoya esta reunión y este panel. La última vez que estuve en este recinto, en este lugar de exposiciones, estaba presente la doctora Sandra Yapur. Muchos de ustedes la recordarán, yo también, y en este momento mucho. Ha sido una pérdida muy grande e invalorable para el Ministerio Público de la Defensa, y no podría hablar en el día de hoy sin recordarla. Yo, durante muchos años, estuve a cargo de la capacitación del Ministerio Público Fiscal. Por eso compartí muchísimas jornadas con Sandra Yapur, y luego de haber dirigido muchos años la capacitación del Ministerio Público, estuve una buena cantidad de años también en el área de dictámenes de Derecho Penal de la Corte Suprema. Mi ingreso al área de acceso a la información pública es reciente. De manera que hago esto como una declaración pública con humildad. Estoy casi en la misma situación que están la mayoría de los que están aquí presentes, porque estoy haciendo mis primeras letras en esta cuestión en el orden práctico, más allá de aquello que pueda haber expuesto como académico, como catedrático, en orden a un derecho de acceso a la información pública que ha sido hasta hace muy poco tiempo simplemente un derecho implícito en nuestra Constitución y no un derecho expresamente consagrado. Recién a partir del año 1994 podríamos decir que por vía de la incorporación de los tratados en el artículo 75, inciso 22, tuvimos los primeros atisbos de un reconocimiento explícito que hoy tenemos por haber sido sancionada esta ley, que tiene apenas 13 meses de vigencia. Es distinto mi ingreso y la constitución de la Agencia de Información Pública dentro del Ministerio Público Fiscal al proceso que ha contado quien me precedió en el uso de la palabra, porque la agencia del Ministerio Público Fiscal se constituyó ya hace un año y algún tiempo atrás, y el último que ha ingresado a la agencia he sido yo. De manera que en mi caso el proceso ha sido inverso. Hay un equipo de funcionarios que me han precedido en el ejercicio de la función, y yo he sido el último que ha ingresado en los últimos meses de este año. La Agencia de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público Fiscal se creó por resolución 2007-57 el día 29 de septiembre del año pasado. Se crea por esta resolución la Agencia de Acceso a la Información Pública y se designan responsables. En este caso son la doctora Joana Cristaló y el doctor Luis Lozano. Ustedes sabrán que la ley establece dos niveles de responsabilidad distinta. Estos funcionarios son los responsables de la información y de la expedición de los informes que solicita la ciudadanía. En mi caso, la función que cumplo es distinta, más allá de que en el gobierno
y en el gerenciamiento de la agencia, nuestras funciones en muchos casos sean compartidas. La función específica del director de la agencia y que lo distingue de los funcionarios responsables es el actuar como en el plano del recurso administrativo en aquellos casos en que hubiera una denegatoria de información y el ciudadano que solicita la información interponga algún recurso de orden administrativo. Esa es la función del director de la agencia, que es resolver en materia de el recurso administrativo que se plantee. Dentro de la Agencia de Acceso a la Información Pública, ya desde el año 2017, las dos personas que acabo de mencionar, los dos funcionarios que acabo de mencionar, tienen divididas sus funciones respectivas, más allá de que ambos sean legalmente responsables en la agencia, tienen divididas sus funciones porque la doctora Giovanna Cristallo tiene a su cargo lo que son los pedidos de acceso a la información pública. Y el doctor Luis Lozano tiene a su cargo específicamente el área de transparencia activa, el área de transparencia abierta. El proceso de designación del director de la agencia del Ministerio Público Fiscal se completó recién este año, previas publicaciones legales. La designación del director se sometió al régimen de adhesiones y de impugnaciones públicas. Se estableció una audiencia pública y finalmente, luego de cumplido este proceso, que duró un número indeterminado de meses, finalmente se designó el director y yo tomé funciones hace aproximadamente 2 meses atrás. Hasta el presente, desde el comienzo en sus funciones la agencia, en septiembre del año 2017 hasta la fecha, el número de pedidos es realmente muy bajo, comparado con los números que acaba de brindarnos. En orden a la agencia del Ejecutivo, los números de solicitudes de acceso a la información en el ámbito de la Procuración General de la Nación y el Ministerio Público Fiscal es muy bajo. Tengo el número final al día de hoy y luego de 13 meses son 47 pedidos. Si ustedes hacen la cuenta rápidamente, en 13 meses da un estándar, un promedio de entre 3 y 4 solicitudes mensuales. Uno debe esperar y suponemos que la expectativa es que este número vaya en crecimiento, no sabemos si paulatino o rápido, pero el número es realmente este, y esto nos ha permitido hasta ahora, podernos manejar con mucha fluidez en la respuesta, en la búsqueda de la información con el pequeño equipo de funcionarios que trabajamos en esta área. Todas las solicitudes que se formularon al Ministerio Público Fiscal han sido respondidas, no se ha denegado ninguna, y la circunstancia de que hasta el momento estemos trabajando con un nivel moderado o bajo de solicitudes y de requerimientos nos ha permitido contestarlas a todas en tiempo, sin hacer uso en ninguna circunstancia de un pedido de prórroga o de extensión del término. Esto nos parece importante aclarar. Sobre el tipo de solicitudes, yo quisiera informarles que hay 3 grandes grupos de requerimientos. Un cierto número de pedidos están dirigidos a información y datos relativos a personal que integra el Ministerio Público Fiscal. Listas de personal por ciertas dependencias de la Procuración General, que es la cabeza del Ministerio Público, o dependencias extra Procuración General. Un segundo grupo de pedidos de acceso están dirigidos a cuestiones de orden presupuestaria. ¿Cuánto presupuesto
remite por partidas el Tesoro Nacional, por transferencias, qué hace el Ministerio Público con este presupuesto y cómo lo distribuye entre las distintas dependencias. Hay un buen número de pedidos en este sentido. Pero el mayor número de pedidos tiene vinculación con datos de carácter estadísticos en relación a ciertas y determinadas investigaciones delictivas, dentro de las cuales el panorama es bastante amplio, porque los pedidos de acceso van desde todo tipo de figura delictiva. Y el pedido tiene un claro propósito de indagar, averiguar y solicitar información sobre los niveles de causas en determinados rubros delictivos, ¿no? Les podría hacer una mención rápida y sucinta. Causas tramitadas en la unidad de lavado de activos, causas tramitadas en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, causas de soborno internacional, causas con recupero de comiso de activos, secuestro de vehículos, causas motivadas en abandono de hogar, búsqueda de paradero y grooming, estadísticas sobre desaparición de personas, irregularidades en centros de detención para menores, sentencias del fuero penal económico, datos sobre estadísticas de casos en violencia de género, acceso a la justicia de sectores vulnerables, violencia institucional en determinados lugares, por ejemplo, violencia institucional en la ciudad de Buenos Aires, recursos que destina el Ministerio Público Fiscal a causas o a la prevención del narcotráfico, causas de corrupción policial en la ciudad de Buenos Aires. En fin, estoy pasando una lista, no quiero abrumarlos con la lectura de específicamente los 47 pedidos de acceso, pero para que ustedes tengan una cosmovisión de cuáles han sido los requerimientos que hemos tenido hasta el presente, son aproximadamente estos. Estamos trabajando desde hace algún tiempo en la construcción de un sistema de gestión documental. Y la construcción de un sistema de gestión documental, pese a que hasta el momento hemos podido satisfacer todos los requerimientos en términos, sin la solicitud de ninguna prórroga, y sin que hayamos tenido dificultades específicas en la búsqueda de la información que se nos ha solicitado, estamos muy interesados en construir un eficiente y ágil sistema de gestión documental, porque tenemos que prever que este bajo número de requerimientos pueda en cualquier momento incrementarse. Y este sistema de gestión documental en el que estamos trabajando tiene en miras facilitar la gestión del trámite interno, de los pedidos de acceso, la ubicación clara de las áreas donde está la información que se nos requiere y, por supuesto, la gestión rápida de la respuesta, la gestión rápida y la gestión eficiente y completa de la respuesta. Esto en orden a las solicitudes de acceso. En orden a la página de datos abiertos, la página de transparencia activa, el Ministerio Público Fiscal ya puso en marcha un programa de transparencia institucional en el año 2013, de manera que estuvimos en condiciones de tener una página de transparencia activa con un importante conjunto de datos que fueron puestos a disposición de la ciudadanía ya el primer día de vigencia de la ley. En nuestro portal de transparencia activa se puede encontrar el procedimiento para solicitar la información de acceso, la solicitud para peticionar las declaraciones juradas de los fiscales y funcionarios, los informes sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio Público, el plan de transparencia institucional que tenemos aprobado desde 2013, todo lo relativo a contrataciones y licitaciones está subido a esa página y está disponible para la consulta.
Fíjense en un detalle que nos parece importante. No hemos recibido pedidos de acceso a la información relacionadas ni con contrataciones ni con licitaciones en las que haya participado el Ministerio Público, y precisamente la razón debe ser que esta información ya está puesta de manera abierta a disposición de quien quiera consultar nuestra página. En este portal de transparencia activa están también los listados de personal, los informes de gestión del Ministerio Público, la estructura orgánica del Ministerio Público Fiscal, el mapa de todas las fiscalías del país, la sección de resoluciones y dictámenes, con una aclaración: resoluciones y dictámenes no de todos los fiscales, sino de la Procuración General de la Nación, hasta el presente. Información sobre los concursos públicos de acceso a la función en el Ministerio Público Fiscal, y también un área con la información normativa relacionada al derecho de acceso a la información pública. En algunos casos, como la ley lo exige, en este portal de transparencia activa los datos son provistos en sistemas abiertos. En otros estamos en proceso de migrar la información y la documentación interna a el sistema de datos abiertos. Al día de hoy no lo hemos completado todavía de manera absoluta, pero estamos en proceso de hacerlo. En la actualidad estamos trabajando también en una meta que es incorporar también a la página de datos de transparencia activa información estadística sobre causas en determinados tipos delictivos. Porque, como hemos advertido que este es el núcleo fundamental de los pedidos que se nos formulan, en la medida en que el Ministerio Público estuviera en condiciones de buena parte de la información estadística que tiene en sus distintas procuradurías y departamentos internos, la pudiéramos subir a la página de datos abiertos, facilitaríamos el requerimiento y facilitaríamos la búsqueda por parte de los interesados. En este plan nos hemos encontrado con algunas, yo no les diría dificultades, pero con algunas situaciones muy especiales y muy particulares, que estamos pensando, que estamos discutiendo y sobre las que todavía no hemos tomado una determinación específica, pero nos ha hecho advertir que hay algunas cuestiones que hay que poner la mira con detenimiento. El Ministerio Público ha puesto en marcha hace ya muchos años atrás, en el año 2005, 2006, si no recuerdo mal, un sistema de registración de datos de causas judiciales que se llama FiscalNet, al que deben subir o incorporar datos todas las fiscalías y dependencias del Ministerio Público de todo el país. Pero claro, hasta ahora que nos encontramos en esta situación, los datos y la información que tenemos subida a través de este sistema comprende cierto tipo de causas, pero no todas, porque comprende aquellas causas judiciales en las que el Ministerio Público tiene la instrucción delegada, no los datos de aquellas causas judiciales que no son delegadas por los tribunales, porque con absoluta claridad en esos casos la información nuestra no puede nunca ser completa, porque las causas judiciales quedan en los tribunales, en los juzgados y no en la fiscalía. Esto es un llamado de atención sobre el que estamos deteniéndonos a pensar un poquito, porque puede desde la órbita, desde la perspectiva de un ciudadano, ser visto como una situación anómala que el Ministerio Público Fiscal no tenga la información completa, por ejemplo, de cuántas causas hay en este momento
en determinado lugar en cierto tipo de delitos. Pero esto pasa así y ocurre así por una circunstancia que nos supera a nosotros institucionalmente, y es la estructura del juicio tal como la regula el Código de Procedimientos. No todas las causas judiciales las tenemos disponibles para subir datos con absoluta claridad y con absoluta certeza. La segunda observación, que también estamos pensando con algún detenimiento, es que por allí algunos pedidos y solicitudes que se formulan como pedidos o solicitudes de carácter estadístico pueden eventualmente, hasta ahora no hemos denegado ninguna solicitud, pero podrían eventualmente significar alguna reticencia de parte del Ministerio Público Fiscal. Les pongo un ejemplo, no es porque nos haya ocurrido, pero pongo un ejemplo para que se entienda a qué nos estamos refiriendo. Una cosa es que se pida información sobre el número de causas judiciales de 1 o 2 años atrás, muchas de las cuales ya estarían cerradas o terminadas, y otra cosa es que se pida información estadística sobre causas en curso durante el presente mes. Pero aún así, si la información fuera actual, número de causas en los últimos tiempos, depende de la clase y del tipo que se solicite. Uno no tendría en abstracto dificultades en responder si la pregunta fuera cuántas causas de lesiones ha habido en la Ciudad de Buenos Aires o en la República Argentina en los últimos 30 días. Pero si la pregunta fuera cuántas causas se han iniciado en materia de lavado de activos en los últimos 30 días, la respuesta probablemente sería riesgosa, porque sería una respuesta quizá con nombre y apellido, y pondría en riesgo alguna investigación en marcha. Estos son algunos de los temas sobre los que estamos comenzando a pensar con detenimiento, porque queremos ser muy prolijos en el cumplimiento de nuestra función, queremos ser muy prudentes, queremos ser enormemente respetuosos de la ley, pero también queremos meditar muy explícita y detenidamente sobre las dificultades con las que nos podemos enfrentar en los próximos tiempos. Nuestro plan de trabajo inmediato para el año 2019 es muy similar a el que están poniendo en marcha en el ámbito de la Defensoría. Incluye un amplio proceso de difusión que vamos a poner en marcha durante todo el año que viene, porque hemos comprendido, lo mismo que en otros ámbitos del Estado, que el sistema legal del derecho de acceso a la información pública es hoy, al menos, poco conocido, y poco conocido en los ámbitos judiciales donde quienes pertenecemos al Poder Judicial desde hace muchos años estamos acostumbrados a un régimen de trabajo que no ha significado hasta el momento la exposición a consultas públicas. A lo sumo, los funcionarios judiciales han estado expuestos durante estos años a la consulta y a la solicitud de información de alguna autoridad superior, no de la ciudadanía en forma abierta y pública. De manera que lo que vamos a hacer de manera explícita, determinada y amplia es un proceso de difusión de los extremos de la ley y principalmente de 2 o 3 aspectos. Las responsabilidades legales que significa este marco normativo para el Ministerio Público Fiscal como institución y para los fiscales en particular, los plazos y el procedimiento establecido por la ley. Es importantísimo que esto sea ampliamente difundido y conocido, y también difundir el régimen de excepciones, porque el régimen de excepciones, y esto hay que hacerlo muy evidente, el régimen de excepciones es realmente restrictivo y excepcional, y este es el sentido y el espíritu de la ley. Queremos generar conciencia en los fiscales a lo largo de todo el país que todo pedido de información
sea que se expida a través de la agencia o lo expida cada fiscalía en forma autónoma, al menos debe responder a los procedimientos de gestión que se establezcan en la agencia central. Queremos generar un proceso de interacción con todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal porque nos parece muy importante revisar de manera prolija, esmerada, los procedimientos internos de archivo. Esto es una cuestión básica sobre la que queremos tener debates, discusiones y talleres e implementar medidas que tiendan a la unificación de los criterios de archivo documental en todo el Ministerio Público. Por supuesto, tenemos previsto generar un programa de capacitación que se extienda durante todo el año 2019, que haga hincapié en las responsabilidades de los sujetos obligados y en los derechos de la ciudadanía a solicitar acceso a la información. Y ya comenzamos este proceso de capacitación con una primera reunión que tenemos el día 22 de noviembre con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ, con la que realizamos un primer taller sobre esta temática en el ámbito de la Procuración General de la Nación, y en el que van a participar no solo quienes formamos parte de la agencia en conjunto con los integrantes de esta asociación, sino también todas aquellas dependencias internas de la Procuración General, las distintas procuradurías de distintos tipos delictivos, que son aquellas en definitiva que constituyen la fuente de información que nosotros debemos transmitir al público solicitante. Para terminar, tenemos muy en claro que en el ámbito de la Procuración General de la Nación, toda solicitud de acceso tiene que gestionarse y expedir el informe a través de la agencia. Pero no vamos a seguir el mismo temperamento con las fiscalías por dos razones específicas. Primero, la dispersión geográfica. Tenemos fiscalías en Río Grande y tenemos fiscalías en Jujuy. No es lo mismo un pedido de acceso a la información que llegue a Avenida de Mayo 760 que un pedido de acceso a la información que llegue a la Fiscalía de Río Grande o a la Fiscalía de Jujuy. En segundo lugar, queremos ser enormemente respetuosos con la autonomía funcional de los fiscales. Por lo tanto, nuestro temperamento es que la Oficina de Acceso a la Información actúe como un órgano de información, asesoramiento y auxilio ante los pedidos que se reciban en las fiscalías. Si el fiscal voluntariamente nos solicita que nosotros seamos los participantes activos en la gestión, en la búsqueda de la información y en la expedición de la información que sea solicitado, obviamente lo haremos. Pero si el fiscal toma la determinación de ser él quien lo responda, nuestra función va a ser de apoyo y asesoramiento. Y ya ha habido casos en los que hemos actuado de esta manera, porque los fiscales han considerado que ante un determinado pedido de información ellos debían dar la respuesta. Por cierto, vamos a hacer hincapié en una cuestión que hace a nuestras responsabilidades públicas y a nuestras responsabilidades legales. Un fiscal puede responder un pedido de acceso en forma autónoma, pero con el deber claro de transmitir en el acto la información que ha provisto a la agencia, porque la agencia es la responsable de la información estadística final. En función de lo expuesto, creemos que los indicadores que tenemos para medir la eficiencia y el funcionamiento de nuestra agencia, en alguna medida hemos dado respuesta de manera positiva a un buen número de indicadores. Esperamos en el tiempo que viene ir completando
la respuesta también positiva a algunos otros indicadores, si es que a la fecha aún no los satisfacemos. Les agradezco a todos la paciencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Yo también quiero agradecer a la doctora Estela Mari Martínez y a Ornella Massa Gijena, nuestra colega directora de la Agencia del Ministerio Público de la Defensa, la invitación para participar de estas jornadas, a la Embajada Británica, toda su colaboración, a Helen, que siempre nos está aportando algo positivo, y a todos ustedes su presencia esta mañana. Acá la licenciada Braginski y el doctor Ernst se han referido, bueno, en términos generales, a la ley que hoy nos ocupa, la ley 27.725 de acceso a la información pública, y después de escucharme a mí, bueno, van a tener la intervención de Adrián Pérez, que tiene un mérito muy importante, porque durante su gestión al frente de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior es lo que fue posible que el Congreso de la Nación sancionara esta ley después de años de dilación, que acá también bien ha descrito la licenciada Braginski. Parece increíble por qué se demoró tanto tiempo. Pero bueno, así fue. Lo importante es que esta ley se aprobó con un consenso amplio y que hoy estamos avanzando en su implementación. Esta ley toma como modelo una ley elaborada por la OEA y ha sido enriquecida, desde luego, por aportes de distintos sectores, por organizaciones de la sociedad civil también, que han tenido una participación muy activa. Bueno, me toca a mí referirme a la actividad que hemos cumplido en la implementación de la ley en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Pero la verdad que me siento tentado para tratar de poner el tema que nos ocupa en un contexto particular, que es el de la realidad argentina, es decir, preguntarnos por qué es importante este tema. Mire, si uno analiza nuestra realidad, tal vez ejemplificada en la noticia dominante que hemos tenido en los medios de comunicación en los últimos meses, los dos grandes hechos: por un lado, los esfuerzos por alcanzar la estabilidad económica; por el otro, las investigaciones judiciales en torno a hechos relevantes de corrupción, cuyo esclarecimiento, de luego, representa un gran compromiso frente a la sociedad para el Poder Judicial. Lo que está claro y lo que nos está indicando la realidad es la necesidad que tenemos los argentinos de construir institucionalidad. Yo creo que este es el punto. A 35 años del restablecimiento de las instituciones democráticas en nuestro país, esta es la gran tarea pendiente que creo que tenemos por delante, y en la cual no hay que cejar, que es construir calidad institucional. Y esto no debe llevar a compararnos con regiones alejadas del mundo. Si miramos nuestra propia región, países como Chile o Uruguay han construido una calidad institucional que nosotros no hemos logrado y no hemos alcanzado. Tal vez por eso también en estos temas hoy desde Chile el Consejo de Transparencia está colaborando y trabajando con nosotros en la implementación de la ley. Siempre yo recuerdo
una frase del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti en una exposición en la sede de la Universidad Católica Argentina. Él, yo creo que describía bien la situación en una sola línea, ¿no? Él decía: el brío de los argentinos con la institucionalidad uruguaya harían el país ideal. Sanguinetti, el expresidente Sanguinetti, un amigo de la Argentina que nos conoce muy bien, creo que tenía mucha razón y sabiduría en su apreciación. Tenemos un gran país, no tenemos problemas insolubles, pero nos falta institucionalidad para toda esa potencialidad poder ponerla en práctica. Un país tiene calidad institucional cuando logra organizarse con reglas que inducen comportamientos virtuosos y que desalientan los que no lo son. Y al hablar de reglas, no solo hay que considerar las reglas expresas, como puede ser nuestra Constitución, las leyes, esta misma ley que hoy nos ocupa, sino hay también aquellas reglas tácitas que forman parte de la cultura de un pueblo, de la cultura de una nación. Cuando las reglas organizan una sociedad con conductas virtuosas, esto hace posible la cooperación social, que es una condición indispensable para el progreso. No olvidemos que hoy la calidad institucional de una sociedad forma parte de los estudios de riesgo económico. A mayor calidad institucional, menos riesgo. La sociedad se vuelve predecible y en una sociedad predecible las personas pueden desarrollar con tranquilidad su capacidad creadora. Hace ya 25 años Douglas North recibió el Premio Nobel de Economía por sus estudios casualmente en esta materia. Hay distintos parámetros para medir la calidad institucional de una sociedad. La seguridad jurídica, desde luego, el contar con un sistema de partidos políticos que garanticen equilibrio y alternancia, el diálogo y la tolerancia que hace posible construir políticas de Estado. Se pueden tener posiciones diferentes, pero hay que saber conciliar en lo esencial, porque el barco de una nación no puede cambiar el rumbo todo el tiempo. Desde luego la libertad de expresión, que está relacionada también con el tema que hoy nos ocupa, la pluralidad informativa, el respeto de las reglas macroeconómicas. Es un tema cultural, no solo es un tema legal, es un tema cultural. Una regla que todavía los argentinos no hemos aprendido. No es sostenible una economía con altos niveles de déficit fiscal y de déficit de cuenta corriente. Esto nos indica nuestra propia historia. Pero parece que es algo que todavía no hemos incorporado dentro de nosotros mismos, por eso el cambio cultural en esto es verdaderamente de una importancia significativa. Hace algún tiempo, y recuerdo otra frase, Giovanni Sartori decía también con acierto: la política nunca puede repartir lo que la economía no produce. Y desde luego, junto a otros parámetros, está el tema de la transparencia y los bajos niveles de corrupción de una sociedad. Este tema, el acceso a la información pública, se inscribe en el capítulo de la transparencia. Bien se ha dicho que la luz del día es el mejor antídoto contra la corrupción. El funcionamiento de la transparencia y el funcionamiento de los controles. Ese es el mejor remedio.
La ley que hoy nos ocupa es una ley completa. Como acá bien se ha descrito, es una ley que tiene el mérito de hacer plenamente operativo para los tres poderes del Estado. Antes solo teníamos un decreto en el Poder Ejecutivo, por eso el salto cualitativo de la sanción de la ley es muy grande y es muy importante. Es una ley que establece plazos para contestar los requerimientos de información, establece, como acá se ha señalado, nominativamente las excepciones de la información reservada en poder del Estado, establece también en su artículo 32 la transparencia activa, es decir, aquella información que obligatoriamente cada uno de los poderes del Estado debe publicar y poner a disposición del ciudadano en sus sitios informáticos, y establece también cómo garantizar que este derecho se ejercite, se concrete a través de la posibilidad de un reclamo administrativo ante alguna de nuestras agencias o un reclamo judicial. Y acá bien se han referido tanto la licenciada Baraguinque como el doctor Ernst a que el reclamo administrativo ha demostrado ser una herramienta eficaz, porque es una intervención administrativa que prácticamente en la mayor parte de los casos soluciona los problemas, ¿no es cierto? Incluso la posibilidad de realizar audiencias entre quien pide la información y el sujeto obligado para zanjar alguna cuestión o alguna dificultad. En lo que respecta específicamente al Consejo de la Magistratura, desde un principio el Consejo tuvo una actitud de compromiso en la implementación de la ley. Prácticamente en forma paralela a la sanción se creó una unidad de consejo abierto y participación ciudadana, que está a cargo de la licenciada Luciana Bernengo, que está acá presente, que con funciones de relacionamiento con la sociedad civil, de difusión de datos abiertos acerca de la actividad del Consejo, y hoy es la unidad que canaliza los pedidos de información. El año pasado, por una resolución, a fines del año pasado, por una resolución del plenario, se dictó la resolución 457, que es la resolución reglamentaria en el ámbito del Consejo de la Ley de Acceso a la Información Pública, y por lo tanto es el reglamento que crea la agencia, conforme lo manda el artículo 28 de la ley. El Consejo tiene una particularidad. Es un órgano colegiado, yo diría de cuasi parlamentario, porque tiene una integración diversa. Están representantes de los magistrados judiciales, en este caso las tres listas que han participado en la elección de los consejeros, ha colocado cada una de ellas un representante. Están los representantes de los abogados, tanto de la capital como del interior, los representantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, que provienen de distintas expresiones políticas. Está también un representante del Poder Ejecutivo y un académico. Dentro de este marco, diría, que yo calificaba recién de cuasi parlamentario, bueno, la designación del director de la agencia fue pactada que se hiciera a través del procedimiento de un concurso de antecedentes, que luego fue seguido de una audiencia pública con preguntas y respuestas. Bueno, finalmente fui designado por unanimidad del Consejo, que asumí mis funciones hace 2 meses,
dispuesto a continuar una tarea que ya se venía realizando en el Consejo, como señalé. Estamos integrando la mesa de coordinación, a la cual se ha hecho también referencia aquí, que viene funcionando en el ámbito de la Secretaría que preside la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, con la cual tenemos una relación y una colaboración muy activa. La mesa de coordinación es un ámbito de construcción colectiva en la implementación en la ley, que viene funcionando bien. Nos estamos incorporando todos a la red de transparencia activa, que es una organización que reúne a 18 países de Iberoamérica. Es un ámbito de cooperación mutua en estos temas de transparencia y de acceso a la información. La mesa de coordinación y la red de transparencia activa, a su vez, vienen trabajando activamente con el programa Eurosocial de la Unión Europea. Casualmente, la semana próxima, en Asunción del Paraguay, hay una reunión de esta red para seguir avanzando en temas de apoyo mutuo. En temas de transparencia activa, el Consejo dictó este año la resolución de plenaria número 36, por la cual determinó cuáles eran las dependencias responsables de producir toda la información de transparencia activa que el artículo 32 de la ley marca que obligatoriamente hay que publicar. Esta tarea de recopilación de toda esa información ya está terminada, y en los próximos días ya se va a publicar un portal de transparencia activa con todos estos datos a disposición de la sociedad en general. El Consejo también aprobó un protocolo de acceso a la información pública con todo el procedimiento a seguir en el caso de las solicitudes de información. Hemos elaborado también un protocolo de reclamos administrativos que está en este momento a consideración del Pleno. En materia de auditoría también el Consejo ha sido activo. Acá se han dispuesto 3 grandes auditorías. Una auditoría relacionada con las causas de corrupción de los últimos 20 años. Otra respecto de las causas de narcotráfico y lavado de activos de los últimos 10 años. Y una tercera de gestión de la Justicia Nacional del Trabajo, que son todas auditorías avanzadas, con actualización anual prevista. Y el Consejo también ha dispuesto la habilitación de un portal de auditorías y publicar las mismas. Esta es una tarea también que está avanzada. También el Consejo participa del tercer Plan Nacional de Gobierno Abierto, que tiene 2 compromisos. Es un compromiso de apertura de todo lo que es el procedimiento de causas relacionadas con sanciones disciplinarias o de acusación, es decir, todo lo que lleva la comisión todas las causas que lleva la Comisión de Disciplina y Acusación, conforme a las denuncias que se formulan, y también publicar toda la información relativa a los concursos de los aspirantes a magistrados nacionales y federales, tener una publicación más amigable que la actual para información de todos los interesados y la ciudadanía en general. Se ha avanzado también en todo el tema de las declaraciones juradas. Prácticamente todos los magistrados han terminado presentando declaraciones juradas. Esto viene funcionando, por lo tanto, bien. Se han registrado bastantes requerimientos en los últimos tiempos sobre el anexo público de estas declaraciones juradas.
se vienen respondiendo todos estos requerimientos, que yo creo que van a tender a disminuir tal vez con el curso del tiempo, tal vez sea la circunstancia de que esta información se ha abierto y se ha abierto de una manera que facilita el acceso, porque se puede canalizar la solicitud por internet y se responde de la misma manera con respecto del anexo público. Este año los pedidos de información pública concretamente han sido 97 este año, se han tramitado todos sin dificultad. Creo que se van a incrementar también en la medida de que se difunda la ley y se difunda este derecho de manera tal de facilitar su ejercicio. Y bueno, tenemos adelante todavía toda una tarea, por supuesto, para realizar para la plena implementación de la ley. Acá se ha mencionado tareas de difusión, tareas de capacitación, tareas de mejora de los archivos, porque la información hay que producirla precisamente a partir de los archivos. Pero bueno, lo importante es que hemos empezado a caminar, la tarea está en pleno desarrollo y por lo que vengo apreciando en el tiempo que vengo desarrollando esta gestión, les debo decir que la verdad es que creo que entre todos estamos haciendo un trabajo en equipo importante. Y en esto, del trabajo en equipo, también los hago parte a todos ustedes, porque creo que esta es una tarea de todos, es una construcción colectiva en este campo específico de la transparencia y del acceso a la información, y colaborando en este campo estamos también actuando en aquello que el país demanda y al cual hacía mención al principio, que es el de construir una Argentina con calidad institucional, que seguramente va a ser una Argentina con grandeza. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, obviamente, agradecerle a Ornella por la invitación y por esta iniciativa, que creo que tiene que ver con una idea que es también poder sensibilizar, concientizar al interior de cada institución, que me parece que es un proceso importante que estamos un poco construyendo en el marco de la implementación de esta ley, y que en este caso en colaboración con la Embajada Británica, que es importante también porque hay mucha trayectoria por parte de ese país, es un país que ha sido pionero en temas de acceso a la información pública, así que celebro la posibilidad de estar hoy aquí compartiendo esta mesa con los directores de agencias. También va a estar Helen, que nos ha acompañado en muchas de estos seminarios, y siempre es un gusto estar con vos. Hace un reconocimiento, el reconocimiento al compromiso que le está poniendo hoy la directora de la Agencia del Ministerio Público de la Defensa, y el reconocimiento también, yo comparto lo que decía Ricardo, que lo importante son las instituciones, pero le agregaría que también son importantes las personas que conducen esas instituciones, que hacen que la cosa funcione o hacen que la cosa quede parada, ¿no? Y esto lo digo porque nuestra experiencia fue que cuando nosotros estábamos elaborando este proyecto y que nos encontramos en la dificultad de tener que resolver quién iba a ser la autoridad de aplicación, y comenzamos pensando en una autoridad de aplicación única para todos los poderes, y después nos dimos cuenta que en realidad eso era muy difícil de llevar a la práctica por las dificultades que habíamos tenido anteriormente con lo que había sido la creación de la Comisión de Ética Pública como organismo de implementación de la ley. Dijimos, bueno, mejor vamos a un esquema de distintas agencias, y tuvimos un contacto ahí con la doctora Estela Maris Martínez, y rápidamente ella se puso a disposición y trabajó con nosotros en seminarios y en jornadas, y acá lo veo al doctor Heijo, que fue un poco quien estuvo a cargo del tema, y que estuvimos trabajando muy bien y en forma muy cooperativa. Así que rescato esa actitud que ha tenido el Ministerio Público de la Defensa, y que seguramente esto también va a continuar y que va a ayudar a tener una buena implementación de la ley. Yo creo que estamos en un momento además
para mí, por lo menos, una semana muy importante, que es los 35 años de democracia, ¿no? Y la verdad, hoy Elizabeth hablaba de democracias modernas, y a nosotros todavía nos faltan algunas cosas para poder llegar a ese concepto de democracia moderna. Esa democracia moderna presupone el concepto de que el ciudadano es un ciudadano que puede participar, que puede contribuir en la implementación de una política pública, que audita, que controla y que fiscaliza, y que en definitiva nos sube la vara a todos los que estamos en la función pública, sea que están en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, etc. Somos funcionarios públicos, debemos rendir cuentas, y hay una ciudadanía que tiene que tener capacidad de auditar, fiscalizarnos, controlarnos, exigirnos. Y en ese contexto, y esa es una herramienta muy importante de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿no? Porque le permite al ciudadano acceder a la información que nosotros tenemos, y a partir de ahí peticionarnos, exigirnos. No solamente uno siempre la piensa la ley en términos de el control sobre cómo se manejan los recursos, pero es mucho más que cómo se manejan los recursos, ¿no? Es cómo se implementan las políticas públicas, si estamos haciendo bien nuestra tarea o no. Entonces, la ley se convierte en una herramienta bien importante, diría yo, ¿no? Entonces, y creo que esto ya comienza a verse, ¿no? La Argentina, en muy poco tiempo, nosotros hemos pasado en la medición internacional de transparencia de datos, de estar en el puesto 54 al puesto 17. Es decir, que ha tenido un impacto sumamente positivo. Nosotros hoy tenemos un país que tiene esta ley, que yo creo que es una ley, sinceramente, que se adapta muy bien a los estándares internacionales y que es de avanzada, en términos de la definición que hay de información pública, empezar por ahí, ¿no? Es decir, todo es información pública, todo lo que nosotros producimos, generamos, en el Estado es información de la gente, y está bien que sea así, en definitiva, y si ese régimen tiene un régimen excepcional, que pasan aquellas cuestiones que ya se mencionaban anteriormente, que es secreto comercial, secreto fiscal, secreto financiero, de datos personales, pero en general hay que acostumbrarse a esta idea de que todo lo que nosotros producimos desde el Estado y generamos es información para la gente. Obviamente, hay algunos poderes que tienen su particularidad, que tienen que ver con su actividad jurisdiccional, ¿no? Y bueno, y eso tiene una regulación especial en los códigos de procedimiento, eso está claro. Pero no solamente está el avance de la ley nacional, que esa ley nacional tiene un capítulo que también yo creo que es muy importante, creo, al igual que decía Ricardo, efectivamente cada vez va a haber más pedidos, pero también va a haber muchos pedidos que se resuelvan a través del capítulo de transparencia activa. O sea, hay mucha gente que va a poder resolver antes de hacer un pedido, en la medida en que nosotros podamos publicar datos que hoy están en la ley como obligatorios para ser publicados por parte del Estado, ¿no? Entonces, nosotros esto vemos, no que ha caído, al contrario, que aumenta en el caso del Poder Ejecutivo los pedidos, pero aumenta el pedido en el Poder Ejecutivo porque también es cierto que yo creo que hay una herramienta que es muy importante, que tiene que ver con la utilización de tecnologías. En la medida en que ustedes lo van a ver, el principio de la ley es la informalidad, pero en la medida en que ustedes habiliten alguna ley, el principio, perdón, de la informalidad para la petición, pero en la medida en que ustedes en cada poder del Estado habiliten alguna ley que incorpora la tecnología, van a encontrar que es un facilitador, y que nosotros encontramos que hubo un impacto muy importante en términos del crecimiento de los pedidos de acceso cuando se empezó a incorporar el trámite a la distancia. Y si a vos al trámite a distancia ahora le sacás requisitos, como lo están haciendo, que es, porque antes tenías que poner clave fiscal y era un poco complejo, bueno, la gente hay que facilitarle también el pedido, y la tecnología es un gran facilitador. Pero yo, claro, sí. Pero creo que lo que está avanzando también muy bien, y en cada uno de los órganos con distintas, ¿cómo decirlo? Porque la ley establece, el capítulo de transparencia activa, obligaciones para transparentar todo, ¿no? Entonces uno tiene que transparentar contrataciones de obras, de servicios, de personal, declaraciones juradas, y eso está muy bien. También es cierto que la ley establece que eso tiene que ser en forma progresiva, porque conocemos las capacidades que tiene hoy el Estado, y que poder volcar todo eso de un día para el otro es muy difícil, pero está evolucionando, y está evolucionando bastante bien a nivel nacional. Además está el contratar, el comprar, que nos permiten hoy conocer directamente cómo en el caso del Poder Ejecutivo lleva adelante cada una de sus operaciones, sus compras, y cada uno de los poderes está evolucionando en el mismo sentido. Entonces yo creo que entre un procedimiento muy ágil para que el ciudadano pida información y un esquema de transparencia activa que brinde
información abierta al ciudadano. Yo creo que estamos contribuyendo mucho a poder ir consolidando en todo caso una democracia avanzada. Y una democracia avanzada es una democracia donde el Estado es absolutamente abierto, transparente y construye otro vínculo con el ciudadano. Ahora, dicho esto, yo simplemente decir, porque la verdad que se habló mucho del contenido de la ley, del procedimiento y de lo que cada una de las agencias con mucha responsabilidad y de los poderes ha venido haciendo. Nosotros sabíamos una dificultad, que es, creamos 6 agencias, y qué pasaba si cada una de las agencias tenía criterios interpretativos muy disímiles. Entonces, eso iba a conspirar contra una efectiva implementación de la ley. De modo tal que hemos construido una mesa de cooperación y de construcción colectiva, que es esta mesa de coordinación. Estamos trabajando algunos temas. Hemos trabajado en primer lugar un criterio de funcionamiento de la mesa, es decir, cómo entre nosotros vamos construyendo los consensos. Hemos trabajado esta idea de tener criterios interpretativos comunes, grandes trazos que nos permitan funcionar como Estado. Ornella hoy decía, para el ciudadano el Estado es uno. Es muy difícil explicar, no, mira, lo que dice el Ministerio Público es esto, pero lo que dice el Ejecutivo es esto otro. Eso haría caer, casi diría yo, la implementación de la ley, porque cuando uno empieza, y esto nos pasó, en el decreto, entre el año 2003, el decreto 272 y 2000, los primeros años del decreto fueron buenos. ¿Pero por qué? Porque el decreto se implementaba, se contestaba del Ejecutivo, etc. Cuando el Ejecutivo dejó de contestar y después creó una dirección de datos personales que hacía de barrera, porque ponían ahí y decían, no, esos datos personales. Entonces, bueno, nosotros vimos una caída en el pedido de acceso por parte de la ciudadanía, porque cuando la cosa no funciona, también el ciudadano se corre un poco de la posibilidad de usar la herramienta. Entonces, tener interpretativos comunes que, lejos de confundir, digamos, ayuden a este concepto de que el Estado es uno, es importante, y así lo hemos entendido entre todas lo han entendido las agencias y en el trabajo de coordinación que lo estamos llevando adelante. Tener un modelo de indicadores comunes que también hemos trabajado es importante para poder medir. Y el otro tema que es muy plomo, pero bueno, hay que trabajarlo, que es todo el tema de archivos, gestión documental, etcétera, que también ahí hemos contado con la colaboración de una especialista de España que ha trabajado con el modelo de la red de transparencia activa y que nos va a ayudar a trabajar el tema de gestión documental. Entonces hemos comenzado a trabajar estos ejes desde la mesa de coordinación, sabiendo que hay otros muy importantes, que es el tema de la difusión y el tema de la capacitación, con lo cual también ahí hay 2 bloques de trabajo. Lo importante, me parece, es encontrar un camino de cooperación, de encuentro, de colaboración, de criterios comunes que nos permitan una buena implementación de la ley, el reconocimiento a que cada uno de los poderes del Estado lo está haciendo bien. Hemos tenido alguna dificultad con algún que otro poder, estamos trabajando ahora mucho para que el Congreso pueda tener, porque la verdad es que es importante que el Poder Legislativo esté sentado, tenga su representación, tenga su agencia, y que las dificultades hoy que existen, porque hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senado, bueno, en definitiva se tienen que poder poner de acuerdo, porque nos tienen que, digamos, colaborar y contribuir a que podamos tener una efectiva, buena implementación de la norma, así que estamos en ese proceso. Y también estamos en un proceso que cuento acá breve, pero que es, nosotros hoy creemos que así como hay una ley de acceso a la información pública, tiene que haber una ley de registro de audiencia. No se asusten, quiero hablar en ese caso exclusivamente para lo que son tareas de administración, no tareas jurisdiccionales, que eso está absolutamente regulado en los códigos de procedimiento. Entonces, estamos construyendo una ley de gestión de intereses, y lobby, y estamos poniendo en la competencia, porque la verdad es que la idea de reproducir organismos no es muy saludable. Estamos, por lo menos la idea nuestra es que eso también quede en competencia de las agencias y que también podamos construir un mecanismo de coordinación para que eso también forme parte, digamos, de lo que viene, digamos. El concepto es el mismo. En la medida en que tengamos más transparencia, yo creo que vamos a estar mejor. Porque cada una de las instituciones también es cierto que necesitamos reconstruir legitimidad. Y uno de los caminos para reconstruir legitimidad es tener una relación más llana con la gente, digamos, más abierta, más transparente, e invitar
efectivamente que haya mayor niveles de auditoría, de control y de participación. Es un camino que yo creo que en definitiva nos va a beneficiar a todos en la idea de ir consolidando cada vez más nuestra querida democracia. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y felicitaciones.